¿Sabían ustedes que según la web novel, justo antes de que Subaru fuera a besar a Emilia, por el afán y los nervios que tenía en ese momento, su cuerpo se apresuró bastante, su cabeza arremetió contra la suya y cuando la besó, accidentalmente sus dientes se chocaron. Esto causó un leve dolor en él, pero eventualmente ese dolor desapareció y fue cambiado por calidez, ternura y cariño. Este es uno de los datos que el anime no fue capaz de explicar, pero que en su novela aún siguen vivos. Si te interesan, por favor acompáñame, pues este servidor se encargó de resaltar ambas fuentes y así entregar un contraste en donde podrás ver las principales diferencias. Ya no sé cuántas veces he dado esta introducción, así que acomódate, cierra el no porn y empecemos con este video. Número 1. A ver, ¿por dónde empezar? Y es que el capítulo empieza en 1 minuto 30 robándose todo un capítulo de la web novel, cuando Otto empezó a enojar a Garfield para que él lo siguiera y así pudiera ganar tiempo. En principio, el anime y la novela ligera suelen emplear un escenario muy diferente al de la web novel, pues en las primeras fuentes ellos estaban dentro de la habitación en donde se encontraba el cristal de Ryuzo Mazer, pero en la novela Garfield estaba asustado porque sintió en sus sentidos, en su olfato, un gran movimiento de personas, como si los miembros del santuario estuvieran escapando sin que él se diera cuenta. Entonces, inmediatamente empieza su búsqueda. Guiado por su aroma, llega a encontrar a Otto con un carruaje aparentemente en donde se encontraban los aldeanos. Él empieza a mofarse y trató de desentrañar las verdaderas intenciones del comerciante. Aunque trató de amenazarlo, se dio cuenta que su semblante aún era muy tranquilo y relajado, y se dio cuenta que la suposición de que, mientras él dormía, Otto intentó sacar a los residentes del santuario era muy diferente, no estaba cuadrando con lo que pensaba. Entonces, inmediatamente revisa el carruaje y dentro del mismo lo que encuentra son varias prendas de ropa. Ahí se dio cuenta que había sido engañado. Los aromas de cientos de personas moviéndose solamente habían sido un señuelo para que él se dirigiera hacia la dirección en donde se encontraba Otto. Después él dice que el plan era que cuando él se dirigiera específicamente hacia su dirección, todos los demás miembros del santuario ya estarían en diferentes direcciones en búsqueda de una salida para escapar de este lugar. Garfield empezó a enojarse, pero Otto inmediatamente le dijo de que no había motivo por el que seguirlos. Primero, aunque él los persiguiera, como se habían dividido en varios grupos, aunque cazara a uno, el resto desaparecería. Y por curiosamente, en esta explicación nos logran dar a entender por qué Garfield mató a todos los aldeanos en uno de los recuentos anteriores de Subaru. Y la respuesta es porque él sospechaba de que el chico le hubiera filtrado información a todos los miembros del santuario sobre la verdadera identidad de Ryuzo y también sus demás clones. El chico híbrido, la verdad, tenía mucho aprecio y amor hacia su única persona, quien consideraba como verdadera familia, y mantenerla a salvo era una de sus principales prioridades. Entonces, con la más leve sospecha de que la información sobre estas haya sido filtrada, él, por tener paz mental, no dudaría ni un segundo en ejecutar a todos los involucrados por haber la más mínima posibilidad de que ellos supieran algo. Pero bueno, continuemos. En esa misma escena podemos albergar varias cosas adicionales, como por ejemplo el método que utilizó Otto para destruir el olfato de Garfield. Al meditar sobre las razones de su oponente, decide noquearlo inmediatamente con un golpe en el estómago, esperando a que él cayera, y después volvería a buscar tanto a Subaru como a los demás miembros desaparecidos. Pero antes de que lo hiciera, se da cuenta que Otto ya estaba empezando a ejecutar todas las trampas que había preparado de antemano. La primera con la que lo recibió fue la roca de fuego explosiva. Se la lanzó en la cara. Su poder destructivo no era lo suficientemente potente como para causarle una lesión grave, y él lo sabía. Solamente causó unos leves chamuscones en su cabello. Para cuando él logró quitar el polvo de su cara, se dio cuenta que el muchacho había desaparecido. Inmediatamente
empezó su búsqueda de rastreo y lo que iba a hacer era utilizar su agudo olfato para localizarlo. Pero antes de recibir una gran bocarada de oxígeno en su garganta, sintió un aroma desagradable. El primer plan de Otto era regar un aceite bastante olirundo alrededor del escenario para que así entorpeciera el sentido del olfato de su perseguidor y de esta forma facilitar su huida y su combate mientras corre. La sustancia que utilizó aparentemente era un somnífero que cuando un ser humano normal lo olía, este caía desmayado perdiendo por completo la noción del aroma durante unos varios días. No obstante, Garfield es algo como un superhumano, bueno, es un híbrido superior. Cuando él lo respiró solamente sintió que su olfato se atrofió, ya no podía usarlo más por un tiempo. Entonces decidió simplemente emprender la búsqueda del muchacho, no sin antes averiguar qué había dentro del carruaje. Cuando abrió, encontró un montón de ropa, entró y empezó a buscar por si había alguna pista o algo importante dentro de ese lugar. Después, voltea para ver la puerta de afuera del carruaje y encuentra una nota que dice: si estás aquí, te encuentras dentro de la palma de mi mano. Y así un montón de grillos, o por lo menos mosquitos, empezó a atacarlo, todo con el fin de entorpecerlo y enfurecerlo aún más. Número 2. Esta es sobre la terrible infancia de Otto Suem. El anime lo mostró de que el muchacho tuvo bastantes problemas en su infancia debido a que no era capaz de distinguir los sonidos de su alrededor, todo era como una especie de ruido indescifrable. Sin embargo, su hermano le ofreció escribir para tratar de comunicarse. Las primeras palabras que él trató de formar en esas notas era: gracias por todo. Gracias por su amor. Eso fue lo que le entregó a sus padres, y estos, al ver esas palabras de gratitud, finalmente estallaron en lágrimas. Por cierto, ya que Otto se encontraba en lo más cercano a la sordidad, o era sordo más bien decirlo, le era muy difícil aprender a escribir, que a diferencia de los demás niños, se le complicaba 10 veces más, pero aún así él se esforzaba continuamente para así lograr expresar sus ideas, sus pensamientos y emociones. Finalmente, cuando cumplió 10 años, él empezó a distinguir los sonidos, reducir a voluntad el ruido que no quería oír, y una vez fue capaz de comprender el lenguaje humano, se convirtió en una esponja de conocimientos. Para su edad de 10 años, él se encontraba bastante atrasado en frente a sus otros compañeros contemporáneos, pero después de que pudo escuchar y distinguir palabras, se dieron cuenta de que él era básicamente un genio. Todo esto era debido a que, para tratar de aprender a escribir cuando él era sordo, tenía que concentrarse de una forma increíble, y ahora, con una limitación menos, ese nivel de concentración llegaba a darle unos resultados absurdos y asombrosos. Tanto que, en cuestión de solo unos cuantos meses, alcanzó el nivel de todos sus compañeros de edad. Por si acaso, no estoy hablando de poder, estoy hablando de conocimientos, de lenguaje, de forma de expresión, de ese tipo de cosas estoy mencionando. Número 3. Otto no es la persona más afortunada que tú puedas conocer. De hecho, después de que fue expulsado de su tierra natal por haberse enemistado con una de las hijas de los feudales, inmediatamente empezó su vida como comerciante. Él, debido a su crianza, sabía cómo llevar muy bien las finanzas. Nunca cometía errores, ni reproches o desperdicios. Pero aún así, su suerte no era la mejor que digamos. Cada vez que él trataba de atajar por las montañas para ir por caminos más rápidos, era asaltado por bandidos, haciendo que tuviera que dejar toda su mercancía atrás y correr por su vida. A veces era estafado o los caminos que recorría solían ser destruidos. Básicamente él tenía una vida de desgracia y desfortunios en los aspectos cotidianos del comercio. Pero aún así, debido a su habilidad, jamás perdía. Él siempre se mantenía en un equilibrio entre egresos e ingresos. Un día, lo peor que le pudo haber pasado fue haberle creído a un comerciante de que los aceites dentro de poco en alguna región del norte del país iban a explotar en los precios. Entonces decidió cambiar toda su mercancía de metal por aceite y emprendió el viaje hacia esa región. Pero después, por su mala suerte, se dio cuenta que la neblina de la ballena blanca había atajado por esta región. Entonces, no recuerdo exactamente bien por qué, el valor del aceite que tanto estaba esperando cayó al piso
En pocas palabras, había sido un pésimo negocio, pero lo peor que pudo haber sentido es que, debido al cierre de la capital por esta neblina, los valores de los precios de los objetos metálicos empezaron a dispararse y se vendieron por un valor absurdo, increíble. Al saber de que había entregado toda la mercancía que vendiendo en la capital hubiera generado millones por un aceite que se le estaba pudriendo en el desván, sintió que este era el ápice de lo peor que le pudo haber pasado. Finalmente, se dio cuenta de que estaba a punto de perder todo lo que había logrado, pero le llegó una oferta de trabajo en donde él tendría que llevar a varias personas, cargar personas hacia una región en específico, pero de repente apareció el culto de la bruja y ahí ya sabemos qué fue lo que pasó después. Número 4. ¿Por qué Otto favorece tanto a Subaru? La razón es sencilla. Cada vez de que él mira a Subaru, siente que está viendo a él mismo, a un reflejo, o tal vez su yo del pasado. Me explico. Otto, por su protección divina, siempre ha estado informado de cosas que no debería saber. La gente no lo comprende y lo mira como un bicho raro, lo rechaza. Siente que está fuera de lugar y ante las perspectivas de los demás, él, cuando trata de explicarlo, no lo entienden. Entonces simplemente dice, mejor no digo nada porque de igual forma no lo entenderían. Entonces, cuando vio a Subaru tan afligido, tan molesto, y le preguntó qué estaba pasando, él le respondió lo mismo que él siempre le había dicho a las demás personas. Al fin y al cabo, ustedes no me creerían o no lo entenderían. Al escuchar esas palabras, él se dio cuenta de que la persona que estaba delante de él era exactamente igual a él. Entonces, por eso decidió ayudarlo. Puede que Subaru obteniera información de medios de los cuales sea imposible de explicar, pero eso es lo que hacen las protecciones divinas. Entonces Otto, como su compañero de comprensión, decidió apoyarlo sin necesidad de obtener ninguna explicación. Número 5. Ahora bien, hagamos un time skip sobre todas las cosas que el anime decidió olvidar de la persecución entre Otto y Garfield. Él le había interpuesto bastantes trampas, eliminando su sentido de olfato. Mientras él permaneciera fuera de su vista, estaría en un lugar seguro. Entonces, con sus preparativos de antemano, se las arregló para que todo el bosque se pusiera en contra de Garfield. Claro, él empezó a negociar con todas las criaturas, no es que inmediatamente todas ellas empezaran a obedecerlo. Antes de iniciar esta persecución, él se había dirigido a varias cosas y les ofreció agua con azúcar. Debido a su nivel intelectual, solamente por hacer una cosa a cambio de proteínas, lo harían con gusto. Los ratones de bosque se hicieron en la copa de los árboles y a cambio de un poco de agua con azúcar, cuando vieron a Garfield le lanzarían montones de heces, así como si fueran monos lanzando mierda. Finalmente, todas aterrizaron en el cuerpo de Garfield y él estaba bastante aterrado porque no sabía qué hacer exactamente. Ataques omnidireccionales venían por todas partes, pero al darse cuenta de que solamente apestaban y era mierda, empezó a tener interrogantes en su mente. Pero de la nada... ¡Ay! Me achuqué con mi saliva. Perdón. Pero de la nada, del suelo, empezaron a emerger 100 pies, así como los que a Kaneki le metieron en la oreja, pero más grandes y gordos y trozudos. Tenían, según la descripción, distancias de entre 60 a 1 metro de fragor, y estos empezaron a trepar por las piernas de Garfield. No eran venenosos ni le hacían daño, pero cuando eran más de 100 subiéndote por las piernas de ese tamaño, créeme que se hace bastante incómodo. El motivo por el que aparecieron es que estos 100 pies les gusta comer las heces de los ratones que comen frutas de los árboles. Entonces iban por su alimento. Garfield, al empezar a ser temeroso, con gran fuerza pisa al suelo y así placas de tierra se levantan, así liberándose de la prisión de insectos. El bosque estaba empezando a ser dañado por las acciones violentas de Garfield, y esto estaba dentro de los cálculos de Otto. También pasaron otras cosas, como que aves lo guiaron hacia un jardín, una prada de flores venenosas, y él empezó a sacar varias irritaciones y sarpullidos por estar ahí. Bien. Número 6. Esta escena es importante de explicar, y es por qué Otto empezó a sangrar. Sí, ya sabemos de que es porque utilizar mucho la protección divina lo empezaba a afectar, pero exactamente ¿qué hace la protección divina de la palabra del alma?
Aparentemente, él no es que simplemente oiga las voces de las cosas vivas, sino que las escucha. Su cerebro capta todos los sonidos y forma palabras comprensibles que debe asimilar. Entonces, la cantidad de información que se almacena en su cabeza es la misma, como si 100 personas estuvieran hablándole al tiempo y este comprendiera absolutamente todos los mensajes que estaban siendo enviados hacia su cerebro. Claro, la carga hace de que la mente entre en un colapso y el dolor se empieza a hacer abrumador y abominable, pero este no podía desactivarla, pues si lo hacía, su único radar para detectar la posición de Garfield desaparecería, y así él sería alcanzado en cuestión de instantes, pues su fuente de información para ejercer su siguiente plan desaparecería. Pero bueno, cuando él estaba sufriendo y sangrando, por un momento, una palabra, una duda se cruzó por su mente. ¿Por qué estoy llegando tan al extremo para ayudar a Subaru? Pero después de un instante de meditación, se dio cuenta de la respuesta y se percató de que era muy sencilla, estúpida y simple. Pues en este momento, él se estaba sonriendo. Recordó que era un amigo y sobre todo que eran muy parecidos. Además, esto era increíblemente divertido. Apostar por el muchacho. ¿Cuáles serán sus posibilidades? Él sabe que Subaru eventualmente hará algo grande y además de ser su amigo, quería estar ahí también para apoyarlo y de paso sacar uno que otro beneficio. Este era uno de los tipos de vida o cosas que quería hacer. Número 7. La verdad, Otto dio más pelea que solo eso, pues había una trampa final, un ultimátum lo suficientemente potente como para poner a Garfield a sudar. Él, debido a la persecución, había destruido bastantes partes del bosque. Entonces, Otto, con su habilidad de escuchar las palabras de los seres vivos, negoció con la naturaleza antes de iniciar esta persecución. Aparentemente, Garfield tenía una mala reputación por los seres vivos de este lugar, pues al ser el más fuerte se pavoneaba por todas partes, era bastante engreído y dañaba el ecosistema simplemente por sus propios beneficios, ya sea cosechar madera para el fuego de la noche, cazar para los alimentos del día o simplemente utilizar un árbol para afilar sus garras. Todas estas acciones hacían de que él fuera el malo a los ojos de todas las criaturas vivientes del lugar. Entonces Otto les dijo, ayúdenme, y así le daremos un castigo divino a la persona más mala que ustedes conocen. Y así, dicho y hecho, el bosque confabuló con Otto, y con el daño que se estaba generando en la atmósfera, el mana empezó a acumularse en un lugar en específico, y Otto debería llegar a ese punto. Entonces, mientras era perseguido por Garfield, él logró alcanzarlo justo delante de la fuente de mana en donde se estaba organizando la magia. Era una especie de, ¿qué te diría? Fuente de mana que estaba brotando y parecía una mini cascada de puntos brillantes. Entonces Garfield, ya acostumbrado a la cantidad de trampas que estaba siendo asediado, supuso de que eso de ahí también era una trampa. Entonces, como en forma de reproche, cogió a Otto, quien lo había alcanzado, y lo lanzó a ese lugar. Quería que él mismo se comiera la trampa que había preparado. Pero al hacer eso, Otto simplemente entró en dicha, en felicidad. Se le olvidó la fatiga y el dolor que había acumulado hasta el momento. Subaru una vez le dijo, no hay mejor sensación en el mundo que lograr algo cuando las demás personas consideran que es imposible. Entonces Otto estaba sintiendo esa dicha, pues parte de su plan era que Garfield lo lanzara a ese montón de partículas mágicas, pues esta era el cúmulo de mana acumulado por el daño de la naturaleza, y una vez un cuerpo entrara sobre él, se cargaría de mana y estaría rebosante de energía durante unos cuantos segundos. Una vez rebosante de poder, él realiza un conjuro de magia extrema para tratar de lastimar a Garfield. Ardona, y al presionar el suelo, un pilar de tierra golpea el pecho de Garfield y lo lanza por los aires. Incluso llega a volar a una altura superior a de los árboles y sale a recorrer una gran distancia. Número 8. Entonces, ¿cuál es el secreto de la fuerza de Garfield? No es que él sea fuerte simplemente por obra y magia del Espíritu Santo. Bueno, sí, él es fuerte solamente por obra y magia del Espíritu Santo, o dicho de otra forma, más bien él tiene una protección divina. Una vez alguien dijo,
Cuando los sucesos inexplicables ocurren, estos suelen ser generalmente producto de las bendiciones o las protecciones divinas. Y Garfield tiene la protección divina, estoy utilizando mucho esa palabra, de los espíritus de la tierra. Esto hace que, mientras sus pies estén tocando el suelo, una fina capa de polvo o suciedad recurra a su cuerpo, y así él obtiene una gran fortaleza que le permite sobrepasar sus límites. Bueno, físicamente, aun si estuviera en el aire, aún guarda bastante resistencia y fortaleza por su sangre mestiza, pero es gracias a esta protección que él logra alcanzar la fuerza que conocemos en el anime. A propósito, cuando Ram asaltó en su ataque sorpresa después de que él levantara a Otto, hubo una batalla un poco más dramática en donde se desplegaron más habilidades. Incluso Garfield casi es derrotado por este ataque sorpresa de Ram. En este combate, ella lo obligó a que él levantara los pies, es decir, lo hizo saltar, y cuando estaba en el aire, la protección divina de la tierra se dispersó. Volvió a ser una persona no tan normal, pero sí más vulnerable. Y después, utilizando todo el mana condensado en su cuerpo, utiliza su habilidad Al-Flura. Y después, un torrente, como si fuera un tornado, empieza a asaltar su cuerpo, golpeándolo en todas las direcciones y formando laceraciones terribles que hicieron que perdiera bastante sangre. Esto duró durante varios segundos, y después de que terminó el huracán, él cayó boca abajo en el suelo, sangrando, básicamente inconsciente. Pero después, por su gran vitalidad, vuelve y se recompone. Ya sabes, cositas de nada que el anime suele olvidar por falta de tiempo. Número 9. Hubo un par de términos y condiciones que impuso Ram a cambio de ayudar en este asalto contra Garfield, y eran los siguientes. Primero, Otto debería destruir el sentido de olfato de Garfield en su persecución. Segundo, debía lastimar físicamente a Garfield lo máximo posible, lo cual había logrado con las continuas trampas que el anime no mostró. Y tercero, emputar tanto a Garfield, descabellarlo lo suficiente como para que se convierta en su modo de tigre. Ram dijo que si se reúnen esas tres condiciones, ella aparecería con una victoria decisiva y abrumadora. Todo era porque Ram sabía de que Garfield, al transformarse, perdía todo rastro de razonamiento y se convertía en una bestia de solamente ansias de destrucción. Entonces, allá donde uno miraría un ataque devastador, Ram miraba un brazo con muchas aperturas. Este era el motivo por el que ella estaba confiada de poder ganarle a Garfield en su forma de tigre, y así en la novela lo estaba demostrando. Le dio tantos golpes, tantos putazos, que el tigre Garfield empezó a hincharse su cara de tantos golpes y sus ojos estaban empezando a ser morados. Le estaba dando una paliza. Pero desafortunadamente, tú sabes que Ram no tiene mucha resistencia debido a la falta del cuerno. Entonces empezó a sangrar por esa herida, ya que su cuerpo no estaba teniendo un suministro de mana acorde y decente a lo que estaba gastando. Y ahora que estamos hablando de Ram, Otto tuvo que hacer una apuesta arriesgada para ponerla dentro de su bando. Tuvo que contarle absolutamente todos los planes de Subaru, y aunque esto era arriesgado porque si ella lo deseaba podría traicionarlos y contarle todo a su señor, decidió correr el riesgo. Le dijo que si ayudaba a Subaru y a Otto en esta operación, era posible devolverle la voluntad de vivir a Roswald, y si lo hacía, entonces ella podría volver a darle una oportunidad al señor actual que estaba sirviendo de cumplir su sueño. Por eso los apoyaba con todo su ser, para que así Roswald volviera a ver el mundo de una manera hermosa. Bueno, la batalla termina con Otto saliendo a volar, en donde su suerte no se sabe si sobrevivió o no. Solo entendemos que de un putazo quedó pendiente su vida y salió al otro lado del bosque. Creemos y suponemos que está bien. Ram había sido arrojada por Otto, así como Subaru lo había arrojado anteriormente cuando ella lo había lanzado, cuando él lo había lanzado hacia su hermana que había perdido el control como demonio. Bueno, valga la redundancia, espero que me haya hecho entender. Otto la arrojó hacia un cúmulo de magia en donde el bosque estaba entregando. Lo hacía con el fin de que ella recuperara fuerzas y pudiera seguir combatiendo. Después de eso, Garfield le da el putazo, sale a volar y Ram obtiene fuerzas para seguir dando un round más y disparando su magia ultra violenta al Flura. Y bueno, eso sería lo más esencial. Ahora pasemos a número 10. Bien, creo que esta es la última.
Yo creo que la escena en la que Emilia y Subaru empiezan a hablar acerca de lo que sentían está bien adaptada. Básicamente lo importante se encuentra ahí, y me es difícil decírtelo más, o por lo menos las relevancias más fundamentales que puedo encontrar. La primera es que Subaru le dijo te amo Emilia porque simplemente no sabía qué más decir. Se daba cuenta de que ella estaba llorando y estaba sufriendo. No importa lo que dijera, ella continuaría en ese mismo estado mental. Entonces intuyó que si la confundía, ella debería poder alterarse o por lo menos olvidar estos sentimientos. Y le dijo lo primero que se le vino a la cabeza: ¡te amo! Ella quedó ¿what? Al hacer eso, logró su cometido y se dio cuenta que lo que estaba haciendo era bien. Luego empieza a decirle de que Emilia es una inútil, de que no sirve para ni un culo, que siempre está diciendo yo lo hago, al final no hace ni mierda. La cara de Emilia después de escuchar todo eso, según la novela, fue una sonrisa forzada, pues descripciones mencionaban que esta estaba sufriendo de la peor forma inconcebible. Acababa de sufrir la peor herida sentimental desde el abandono de Puck. Ella quería a Subaru, lo quería bastante, le tenía mucho aprecio, y las palabras que nunca quería escuchar de su boca habían sido pronunciadas. Entonces, en vez de llorar, gritar o desesperarse, simplemente dio una sonrisa de resignación. En el fondo empezó a sentirse aliviada, pero después Subaru empieza a volver a lanzarle: a pesar de todo eso, te amo. Y ella quedó what the fuck, ahí fue cuando se emputó. Y por cierto, la conversación entre esos dos era muy tierna comparándola con la novela. Los diálogos eran los mismos, pero la descripción es completamente diferente. De pronto, por ahorrarse unos centavos, el estudio animado no quiso dar la vivacidad o la confrontación como se estaba demostrando en las letras de los textos. Pues según la fuente original, ellos dos se pusieron cara a cara y se gritaban con todo lo que podían. La furia puso rojos sus rostros y gritaban tan fuerte el uno al otro que su saliva salía escupida en la cara del otro hasta que finalmente no pudieron más y Subaru, hartado, la besó. Los diálogos eran los mismos, vuelvo y repito, pero era más explosivo, era más llamativo. Se notaba la ira en las expresiones de cada uno de los personajes. Más o menos sería como la fotografía que te estoy mostrando. Una que me gusta bastante de la discusión de Emilia y Subaru fue hecha hace como 3 años a una persona que decidió dibujarla por sí mismo, y creo que le quedó 1A. Y bueno, señores, esa sería todo por el momento. Vamos a ver, llegamos a los 25, entonces Sono subete o aishite ta anata to tomori mune ni neko ni hanarenai nigai lemon no nioi ame ga furiamu made wa kaerenai kimi wa emo hanata wa watashi no hikari. Bueno, vamos a cantar el coro porque me gustó. 自分なのように恋をして肌だに晴れ川のように息ができない。あんなにそばにいたのにリアルで嘘みたい。とても忘れられない。それだけが確か。あの日の悲しみさえ、あの日と苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない、今だけだが実母か顔のように、今でもあなたは私の光. Y bueno, les canté después de tanto tiempo. Este fue el señor Micael y nos vemos, ¿qué será? Mañana. Adiós.